El investigador bíblico presenta ¿Brujas de verdad existen? En la modernidad del siglo XXI, ¿será posible creer en hechos sobrenaturales y en leyendas de tiempos inmemoriales? Para los cristianos, la Biblia es el texto fundamental de su fe y por tanto sus creencias están basadas en este libro con más de 3000 años de antigüedad. Por lo cual, es imprescindible saber si la Biblia se expresa en relación a la existencia de las brujas. En forma preliminar, veamos cómo el diccionario de la Real Academia Española RAE define la palabra bruja. 1. Embrujador, que hechiza. 3. Persona a la que se le atribuyen poderes mágicos obtenidos del diablo. 6. Mujer que parece presentir lo que va a suceder. Como puede darse cuenta, el diccionario se refiere a las brujas como hechiceras o personas que hechizan. Ahora veamos si la Biblia se expresa en relación a las brujas. Apocalipsis 21:8 dice que, entre otros, los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra hechicero que sale en este texto es individualizada con el número 5332 de la concordancia de Strong. Apocalipsis 22:15 señala que los hechiceros estarán fuera de la ciudad santa, junto a los perros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. La palabra hechicero de este texto fue numerada con el número 5333 por la concordancia de Strong. Éxodo 22:18 dice que a las hechiceras se les debía dar muerte y la palabra hechicera es numerada con el 3784 de la concordancia de Strong. Bien, veamos la etimología de la palabra hechicero o hechicera, según la concordancia de James Strong. Para Apocalipsis 21:8, el número 5332 denota las palabras griegas pharmakeus, fármacon, una droga, es decir, porción mágica, droguista, farmacista o envenenador, por extensión, mago o hechicero. Para Apocalipsis 22:15, el número 5333 denota la palabra griega pharmakos, que significa lo mismo que el número 5332. Para Éxodo 22:18, el número 3784 denota la palabra hebrea kasaf, que significa susurrar un conjuro, es decir, encantar o practicar magia, encantador, hechicero. Según el diccionario enciclopédico bíblico Ropero Triviño Martínez, la palabra hechicería es un término que se utiliza en el Antiguo Testamento para denotar hechicero como hechicería. Es la raíz verbal del 3784 kasaps, susurrar, que haría referencia al modo propio de recitar un conjuro. Añade que el Nuevo Testamento utiliza el término griego 5331, farmakeia, medicación, de donde deriva el castellano farmacia. Significa en primer lugar la utilización de drogas, fármacos, encantamientos, después envenenamiento, más tarde hechicería. Se deduce que en la hechicería, la utilización de drogas iba acompañada de encantamientos e invocaciones a los poderes ocultos. La etimología de Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 22:15 y Éxodo 22:18 nos dice que un brujo o hechicero es un preparador de drogas y susurrador de conjuros para ponerse en contacto con los poderes ocultos, esto es, los demonios. Finalmente, este diccionario señala que la palabra droga es de origen persa, acuñada por los antiguos magos y significa demonios. La etimología de Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 22:15 y Éxodo 22:18
nos dice que un brujo o hechicero es un preparador de drogas y susurrador de conjuros para ponerse en contacto con los poderes ocultos, los demonios. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, con el número 1, define la palabra magia del griego mageia como arte o ciencia oculta que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Nótese que el diccionario afirma que los resultados contrarios a las leyes naturales se pueden obtener con actos, palabras o con seres imaginarios, los cuales sabemos son demonios. El satanismo consiste en las creencias y prácticas relacionadas con el culto a Satanás y actualmente está difundido por todo el mundo, aunque a muchos les cueste creerlo. ¿Cuáles son las formas más comunes de brujería o hechicería? Consultar a los muertos, adivinación, magia y satanismo, ya que detrás de todas estas prácticas están las fuerzas ocultas, fuerzas oscuras o demoníacas, por lo cual cualquiera de estas prácticas constituye espiritismo. Eclesiastés 9, 5 y 6 señala que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en olvido, que su amor y su odio y su envidia acabaron ya. Eclesiastés 9:7 dice que en el Sheol o sepulcro no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El Salmo 146:4 señala que al morir los pensamientos perecen. El Evangelio según Juan, capítulo 11, versículos 23 y 24, nos dice que los muertos resucitarán en el día postrero. El propio Cristo dijo 2 veces en Juan 6, 39 y 40 que los muertos resucitarán en el día postrero, razones por las cuales se denota que los muertos están inconscientes en espera de su resurrección al final de los tiempos, en el día postrero. Por tanto, los médiums espiritistas no se ponen en contacto con los muertos, sino con los demonios. El libro primero de Samuel, capítulo 28, versículo 1 al 25, se presenta el caso de una bruja médium espiritista que supuestamente hizo bajar un muerto a petición del malvado rey Saúl, pero el espíritu no era el fallecido profeta Samuel, sino un demonio que lo suplantó, ya que Samuel en vida, por instrucciones de Dios, se negó a hablar con Saúl y no lo haría después de muerto, menos en invocación de una bruja que violaba la ley de Dios, que prohibía la adivinación e invocación de los muertos. En 1 de Samuel 15:23 se muestra cómo antes de aquel demoníaco acto espiritista, Dios rechazó a Saúl por desobediente, rebelde y obstinado, y comparó su pecado al de la adivinación, práctica que precisamente hizo para él la bruja de Endor. Veamos cómo la Biblia prohíbe las diversas formas de hechicería, como consultar a los muertos, adivinación y magia. Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Deuteronomio 18:10 y 11 señala: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué hay en cuanto al horóscopo y signos del zodiaco provenientes de la Babilonia antigua? Isaías 47:13 dice: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. No te engañes. La adivinación, el tarotismo, el consultar a los muertos, la hechicería
es hacer contacto con los demonios. No lo hagas. Llegamos al momento de dar respuesta respecto a las brujas. ¿De verdad existen? Y la respuesta bíblica es sí. No solo brujas, sino también brujos que en esencia son espiritistas. Todos los que practican el ocultismo son invocadores de espíritus demoníacos, y aunque muchos de ellos digan que con sus prácticas ayudan a la gente, no debemos olvidar que Satanás se disfraza como ángel de luz, tal como lo señala la segunda a los Corintios 11:14. La mayoría de las personas no toman en cuenta que podemos ser influenciados y hasta atacados por fuerzas espirituales malignas, por lo cual Efesios 6:12 señala: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para detener a los hechizos y males invocados contra nosotros, tal como maléficamente lo hacía Balaam, el mago vidente de Números capítulo 22, para contrarrestar a las fuerzas espirituales oscuras, no debemos hacerlo en los mismos términos malvados, sino como la Biblia lo dice, actuando como soldados, guerreros espirituales que pelean una guerra inmaterial. Por eso, la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 13 al 18, hace una equivalencia de las armas de un guerrero carnal del primer siglo con las armas análogas de un guerrero espiritual, y nos instruye ponernos la armadura de Dios para resistir en el día malo y para estar firmes, para lo cual debemos proteger nuestros lomos con la verdad, cubrir nuestro pecho donde se encuentra el corazón con la coraza de la justicia, esto es, respetar los mandamientos de Dios. Sí, obedecer los mandamientos de Dios, calzar nuestros pies con disposición para anunciar a otros el evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, ponernos el casco o yelmo para proteger nuestra mente donde yace la esperanza de la salvación, y usar con destreza la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia. Sumado a esa armadura espiritual, debemos orar y suplicar en todo tiempo en el Espíritu y velar en ello con toda perseverancia y ruego a favor de todos los escogidos. Comparte con otros este video y suscríbete a mi canal YouTube, El Investigador Bíblico EIB. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Fin.